Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase que lleva por nombre Cultura Cívica. Continuando con el desarrollo del tema relativo a las infracciones cívicas, el día de hoy habíamos comentado que íbamos a analizar el tema relativo a la antijuridicidad. Sin embargo, considero pertinente para efectos didácticos, antes de analizar lo que es la antijuridicidad, analizar de manera particular lo que son los elementos del tipo administrativo, obviamente partiendo de la teoría del delito. Y en ese sentido, pues es importante precisar que a lo largo de la historia el concepto del tipo penal y por ende de las faltas administrativas ha evolucionado, pues los elementos que lo integran actualmente han venido de alguna manera incrementándose de manera paulatina, ya que al inicio solamente se integraban por elementos objetivos, es decir, aquellos que podemos apreciar a través de los sentidos y que se pueden constatar mediante pruebas científico naturales y que tuvieron su origen durante el sistema causalista clásico. Luego se sumaron los elementos normativos, que son aquellos que no pueden apreciarse a través de los sentidos, sino que su acreditación debe llevarse a cabo en este caso, a través de una valoración de carácter social o cultural, o bien propiamente jurídico normativa, y que aparecieron durante el sistema causal valorativo o sistema neoclásico. Y finalmente tenemos a los elementos subjetivos, que son aquellos que se encuentran en la mente o en la psique del sujeto activo y que se traducen en lo que se conoce como el dolo y la culpa, y que aparecieron durante el sistema finalista. Bajo la anterior tesitura, entonces, los elementos que integran tanto al tipo penal como al tipo administrativo son los siguientes. En primera instancia tenemos lo que es los elementos objetivos, entendiendo por estos aquellos objetos corpóreos o materiales y que comprenden al verbo rector, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la forma de participación de aquel, es decir, si lo hizo a título de autor o partícipe, la conducta desplegada, es decir, si fue de acción o de omisión, el resultado producido, es decir, si fue de carácter material o formal, el nexo causal, es decir, el nexo existente entre la conducta desplegada por el activo y el resultado típico producido, o bien el nexo de atribuibilidad en las infracciones de acción por omisión, el objeto jurídico o el objeto material sobre el que recae la conducta del sujeto activo, el bien jurídico tutelado que se haya lesionado o puesto en peligro, así como en casos especiales algunos tipos penales y administrativos requieren de ciertos medios de comisión o la existencia previa de referencias de tiempo, modo, lugar y ocasión para su debida acreditación, y que solo se presentan en ciertos tipos penales o administrativos que así lo expresamente lo requieren. Y finalmente tenemos los elementos, en segundo lugar tenemos los elementos normativos, que estos van a depender del delito o la infracción de que se trate. Tradicionalmente se comprueban mediante valoraciones de carácter social, cultural o incluso jurídico o normativo. En este sentido, el elemento normativo se refiere a una determinada situación o condición jurídica. Por ejemplo, la calidad de servidor público en los delitos cometidos por dichos sujetos, donde habrá que remitirse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en su defecto a algunos de los códigos penales de las diversas entidades federativas, a fin de determinar qué se entiende por dicho concepto. Asimismo, también la calidad de conductor que requiere para su debida acreditación de la infracción de daño culposo a bienes muebles e inmuebles derivada del tránsito de vehículos, por lo que habrá que remitirse al reglamento de tránsito para entender qué se entiende por un conductor.
Asimismo, tenemos lo relativo al concepto de bien mueble o inmueble y ajeno en la citada infracción, para lo cual el juez cívico pues debe remitirse a lo que dispone, por ejemplo, los artículos 750, 789 del Código Civil de la Ciudad de México para determinar qué se entiende por bien mueble o inmueble y por la cuestión de la ajenidad. En cambio, los elementos de valoración cultural implican aspectos estrictamente personales, tales como costumbres, ideología, idiosincrasia, creencias, grado de instrucción, entre otros. Así, por ejemplo, el elemento de valoración cultural, vejar, que se encuentra previsto en la infracción prevista en el artículo 26, fracción primera de la Ley de Cultura Cívica, debe recurrirse a esa valoración, pues solo la idiosincrasia, las costumbres, las creencias o el grado de instrucción de una comunidad determinada nos permitirá establecer con toda precisión cuando las palabras proferidas por una persona pueden o no vejar o atentar contra la dignidad de otra persona. Es decir, estamos hablando de elementos de valoración cultural. Y finalmente tenemos lo que se llaman los elementos subjetivos. Estos se traducen en el dolo o la culpa, siendo que hay delitos e infracciones cívicas que adicionalmente pueden presentar elementos subjetivos específicos distintos al dolo, ya que requieren o implican ánimos, deseos, propósitos o intenciones, incluso finalidades específicas que el sujeto activo pretendía alcanzar con su conducta dolosa. Por ejemplo, la intención de obtener un pago por la prestación de un servicio que no fue solicitado en la infracción prevista por el artículo 27, fracción primera de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, o bien el ánimo de incitar a una o más personas con el propósito de provocar una riña, conducta que se encuentra prevista y sancionada por el artículo 27, fracción sexta de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Asimismo, el ánimo de lucro en la venta de boletos para accesar a un espectáculo público, ya que la venta debe realizarse a un precio superior al autorizado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción 11 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Esto implica entonces que para la debida acreditación de una infracción cívica necesariamente deberá acreditarse en autos que el sujeto activo, es decir, la persona a la que se le atribuye la comisión de una presunta infracción cívica, haya actuado a título de dolo, es decir, teniendo la intención de producir el daño causado con su conducta, o bien a título de culpa, es decir, no tenía la intención de producir el daño, sin embargo, por algún descuido o negligencia llega a producirse el resultado típico, en virtud de que ya sea que no tomó las medidas necesarias para evitar el resultado, o bien confió en que el mismo no se produciría. Y finalmente existen algunos tipos administrativos que requieren de un elemento subjetivo específico, que son esos ánimos o intenciones que exigen los tipos administrativos que hace un momento señalamos. Bien, una vez expuesto lo anterior, entonces vamos a analizar lo concerniente a los elementos objetivos del tipo penal y administrativo, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente cápsula.